Listo. Por favor, por favor, de verdad, si me corto, me interrumpen porque estoy traumatizada últimamente con mi internet y siento que no me oyen. Pero bueno, feliz de estar acá. Muchas gracias. Mi nombre es Lina Calle. Yo siempre me he dedicado a escritura. Eso es como, no es solo a lo que me dedico, sino en realidad yo creo que es como lo que mejor hago, es lo que hago bien. Estudié literatura, ahora estoy acá en Chile porque estoy ya finalizando mi doctorado en educación, eh, con énfasis, por supuesto, en escritura en educación superior. Entonces siempre he trabajado como con escritura académica, con programas de apoyo a la escritura académica en educación superior, y también investigo eso. A diferencia de ustedes, por supuesto, como estudié literatura, yo soy mucho más quali, pero, pero igual yo creo que es maravilloso que se pueda hacer como estos aportes desde diferentes perspectivas y yo sí quiero, bueno, yo sé que están acá los más mateos de todos, pero animarlos para que aprovechen y se unan con sus profesores y tengan la oportunidad, o sea, si tienen la oportunidad de participar en instancias de investigación desde ya, lo máximo. O sea, eso es una vergüenza que uno tiene que perder en algún momento y entre más rápido uno lo haga, mejor. Y además, entre más rápido uno se dé cuenta que lo que uno tiene para decir es un aporte, mejor. Eh, Uno a veces piensa mucho, por lo menos a mí me pasaba en pregrado, que pensaba mucho que si no era un súper descubrimiento, a nadie le iba a interesar. Y cuando ya uno entra a la investigación, se da cuenta que todos son como pequeños ladrillitos que uno va poniendo. Y en ese sentido, siempre hay algo que nosotros podemos aportar desde la experiencia que tenemos. Y también ustedes, como ayudantes, como estudiantes, como nueva generación, o sea, como este punto de vista nuevo, tienen mucho para aportar. Entonces, pues, maravilloso que estén acá y maravilloso que tengan como la oportunidad también con los profesores de participar de estas instancias. Yo les voy a contar, antes de empezar a presentarles el PowerPoint, un poco de dónde sale esta teoría que yo les voy a contar. Y esa es la razón por la cual ahorita van a ver el ejemplo que hizo Daniela, que estaba contando Valentina, que hizo Daniela del abstract, que es perfecto. Y seguramente es muy posible que Daniela no conociera la teoría e igual logró como calzar con la teoría perfectamente. Y es que este tipo de teorías, como de organizaciones de abstracts, viene justamente de los usos sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Las personas que han investigado cuáles son los pasos, digamos, de cómo debería uno construir un abstract, lo hicieron fue tomando muchos abstracts y analizándolos a ver cómo socialmente se hacía, ¿sí? Entonces, claro, uno como lector puede que no conozca la teoría, pero hay cosas que uno está esperando, que vaya primero, que vaya después, hay temas que uno siempre está evaluando. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, no, es que yo quiero empezar el paper, el ensayo, el abstract, con una oración así, que uno quede como, uy, ya, esta. Eso en realidad tiene un nombre en la teoría, ¿sí? Entonces uno simplemente busca como la oración así despampanante, pero claro, eso viene anclado a un uso social que todos sabemos cómo, que todos usamos, quizá inconscientemente. Entonces, ahora, más adelante le voy a preguntar a Daniela, para que te prepares, sobre tu experiencia cuando escribieron ese resumen, porque justamente lograron muy bien esa estructura. Por supuesto, como son usos sociales, pueden variar, ¿sí? Estos son un poco estas recetas que uno está invitado a romper, pero que es importante conocerlas, ¿sí? Y que también por disciplinas, a veces por espacio, pueden modificarse, pero siempre manteniendo como cierto orden. Entonces, si están de acuerdo, Valentina, María y Jennifer, comienzo. Espérense un segundito, por favor, que estoy en una diapositiva que no es. Listo. Entonces, así ya con la diapositiva, el PowerPoint abierto, que igual este les va a ser compartido, hago la introducción. Esto va a ser un curso dentro de este marco de una serie de cursos que se van a hacer
que tienen que ver con llevar hacia una cultura de la investigación en el pregrado en la universidad, y este curso, son cursos flash, porque son cursos muy cortos, es como escribir un abstract, y se me olvidó poner el signo de interrogación, qué vergüenza. No sé cómo pasó, pero no pasó, nadie lo vio. Bueno, entonces el abstract es un género discursivo como cualquier otro, ¿sí? Como el ensayo, como las cartas, y cada género discursivo lo que hace es responder a ciertos objetivos de comunicación que nosotros tenemos. Pero no es como que uno pueda decir como no, el abstract en general, sino que por supuesto no solo con respecto a las comunidades y a los contextos, comunidades disciplinares, es decir, como áreas disciplinares, sino también dentro de sí mismo tiene muchas variaciones dependiendo del objetivo que queramos cumplir, ¿sí? Por lo general, cuando uno le piden un resumen de un paper que uno va a entregar o de la tesis, claro, uno lo está construyendo sobre un texto largo que ya tiene, ¿sí? Entonces ahí uno dice, bueno, el resumen de la tesis, que va al principio y tiene tantas palabras. Pero muchas veces para un congreso, lo que pasa es que no hay todavía un texto largo que nosotros vamos a resumir, ¿sí? Entonces ahí el objetivo comunicativo es un poco distinto, porque vamos, lo primero que hacemos es construir el abstract en vez del texto largo. Entonces, bueno, por ejemplo, existe el resumen de lo que hablábamos, de los artículos de investigación. Por lo general, esto igual varía dependiendo de revistas, de disciplinas, tienen 350 y 200 palabras. Está el de la tesis, que ustedes es muy posible que tengan que hacerlo, que son más largos, porque claro, también las tesis son mucho más largas. Y por lo general puede tener máximo unas 350 palabras. Y están, entre otros, también este que nos compete, que es el de los abstracts de conferencias, ¿sí? Que fíjense que es más corto que el de una tesis, pero suele ser más largo que el de un artículo de investigación. Yo estuve mirando un ejemplo que me mandaron de las Jornadas Nacionales de Educación Matemática, como para aterrizar algún contexto específico lo que les estoy contando. Y, por ejemplo, ese no dice número de palabras, sino lo que dice es una página, pero da unos lineamientos como de letra 11, determinado interlineado, eso para las experiencias de aula y para los pósters, ¿sí? Digamos que no encontré ninguna diferencia en formato con respecto a eso. Swales y Fick, que son de los teóricos que han hecho esto que les cuento de tomar muchos artículos y ver cómo se distribuían para sacar un poco estas recetas de cocina que fueran orientadoras, pero que se pudieran modificar eventualmente. Dicen que dado que el propósito de escribir y presentar un abstract de conferencia es crear una oportunidad para presentar su trabajo, es decir, nosotros lo enviamos para ver si quieren que lo presentemos o no, su abstract de conferencia será típicamente algo promocional. En efecto, intentará, entre comillas, vender su trabajo. ¿Listo? Entonces hay que tener un poco en mente que, claro, tenemos muy pocas palabras para poderle decir a quienes van a evaluar quienes van a participar en los congresos, en este tipo de instancias, que nuestra investigación es interesante y que vale la pena que nos dejen elaborarlo un poco más delante del público. Yo voy a seguir y al final, por favor, anoten sus preguntas para que al final resolvamos todas las preguntas. No es que no quiera parar para preguntar, para darles el espacio para preguntar, sino quiero dejarlo para el final. Algunas características generales de este tipo de abstracts, sobre todo, no solamente, pero sobre todo para los de conferencias. Por un lado, nosotros hablamos de el tiempo pasado para los procesos metodológicos. Acá esto se borró entre tanta cosa. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros lo que vamos a decir, sea lo que sea que decidamos incluir en el abstract sobre el diseño, se supone que nosotros ya lo hicimos, ¿sí? Es muy posible que tengamos planeado un poco algunas cosas hacerlas después, pues por cualquier razón, porque pues todo esto es en proceso, pero por lo general las planteamos en pasado.
¿sí? Es decir, se entrevistaron, se analizó, eso para los procesos metodológicos, pero esto es como tramposo, porque en realidad nosotros usamos el presente por lo general para hablar de la discusión y la conclusión, y muchas veces para hablar también de los resultados. Los resultados suelen estar a veces en pasado y a veces en presente. ¿Cuál es el efecto que generan si están en presente? Un poco más de vigencia. Si cuando nosotros los ponemos en pasado, el efecto que genera es como, estos son los resultados de mi investigación. Cuando los ponemos en presente, lo que decimos, estamos tratando de apelar un poco más a que son como un hecho, ¿sí? Todo esto es obviamente, nunca son hechos totales, pero es un poco como el truco del lenguaje, ¿sí? Entonces, los resultados mostraron que los estudiantes se sentían muy preparados para avanzar en su clase. Bueno, los resultados muestran que los estudiantes están preparados para avanzar en clase. ¿Sí? Entonces, no solo en ese caso, sino que lo están. Y por lo tanto, entonces, cuando agregamos temas sobre discusión y conclusión, también solemos ponerlas en presente de indicativos, en presente, el presente más básico. También, y esto yo creo que es importante tener ese equilibrio, sobre todo ustedes que son especialistas en su área y que yo asumo que hay un montón de abreviaturas, de símbolos, de ese lenguaje un poquito como matemático, intentar evitarlo en los abstracts, porque además, si tienen que ver también con pedagogía, es posible que haya quienes de pronto no están tan familiarizados con estas codificaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante evitar las abreviaturas, la jerga o los símbolos en lo posible. Y, por supuesto, como tenemos un espacio tan limitado para escribir lo que queremos escribir, evitar las redundancias, los ejemplos, porque los ejemplos por lo general son ideas secundarias, y detalles excesivos. Más allá de que es muy posible que no nos quepa en el abstract toda la información si incluimos mucha redundancia, muchos ejemplos y detalles, puede pasar también, un poco pensando en el lector, porque recuerden que uno siempre tiene que estar pensando como cuál es el efecto que voy a causar, y más en este caso que lo que quiero es vender mi investigación, entre comillas. Puede pasar muchas cosas en el lector, que pueden no ser verdad, pero que van a ser efectos que puedan generarse. Y es, por ejemplo, que si uno ve que ponen muchos detalles, bueno, evidentemente puede pensar que no hay muchas habilidades para resumir. Pero también que está rellenando espacio con detalles innecesarios como para hablar y hablar y hablar, pero no decir lo importante, ¿sí? Entonces, entre más directo, mejor. Yo creo que eso también es una ventaja que la mayoría de ustedes pueden tener, porque la gente que es más matemática suele ser más directa, ¿no? Los que somos más humanistas solemos darle muchas vueltas a las cosas y tratar de decirlas de muchas formas. Entonces, eso es una ventaja, sobre todo en este caso. Y eso me lleva a la siguiente recomendación o característica, y es economía del lenguaje, ¿sí? Primero, eso, afirmaciones, frases afirmativas, por supuesto, excepto si vamos a plantear la pregunta de investigación, cortas. Suele suceder que en español muchas veces escribimos unas oraciones innecesariamente largas. Y eso es uno de los grandes problemas de la redacción en los estudiantes o en la gente en español, ¿sí? Entonces, eso, lo primero que hay que hacer, y yo les garantizo, si ustedes hacen oraciones muy largas, que se les va a mejorar la redacción infinitamente, cortar oraciones y hacerlas más cortas y separar las ideas. Usar, por lo general, tercera persona del singular, o sea, él, y voz pasiva. Y, es decir, tercera, bueno, sí, sé, por ejemplo, el sé, pero tratar de evitar cómo se hizo, se analizó, entonces si los resultados fueron analizados, etcétera, como para variar, digamos. Está bien usarlo, pero
uno suele entonces usar mucho se hizo, se analizó, se levantaron los datos, entonces buscar otras maneras de decir. Y muy propio de las conferencias, incluir la bibliografía. Si hay que incluir referencias dentro del texto, eso depende del contexto, pero sí la bibliografía. Listo. Entonces ahora sí llego como a lo que les decía, que es un poco como la receta de cocina. Y es, ¿cuáles deberían ser los pasos? Por supuesto, no siempre van todos, pero lo ideal en caso de que lo quisiéramos hacer bien completo es que fueran todos estos pasos dentro del propio abstracto, o sea, cada uno de estos es muy breve. Situar el estudio, presentar el estudio, describir la metodología, sintetizar los resultados, discutir la investigación. Fíjense que esto suena súper lógico para algunos de nosotros, pero hacerlo es más difícil, ¿sí? Pero este es un poco el orden que el ojo y socialmente, en la expectativa social, se espera que pase. Por ejemplo, empezamos con el movimiento o la movida 1, situar el estudio. O sea, hay diferentes formas de situar el estudio. Una de ellas puede ser establecer un interés profesional en el tema. Entonces ahí es cuando uno comienza el resumen diciendo la investigación de X es fundamental para, o como profesores de matemáticas deberíamos saber o deberíamos ser conscientes de, sí, que son estas primeras oraciones como bien potentes. Podemos hacer generalizaciones sobre el tema, por ejemplo, decir que recientemente ha crecido el interés en, o que en esta última década nos ha traído una intensificación significativa en el estudio de, ¿sí? Partir de esto grande, que sería un poco como el territorio según la teoría. También se pueden citar investigaciones anteriores. Por ejemplo, decir que los avances sobre la materia realizados en los últimos 5 años han dejado evidencia de que, o varios estudios han mostrado que. También, si somos más arriesgados, podemos contraargumentar investigaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, decir, mientras Jones y Riley creen que el método X es preciso, un examen minucioso demuestra que este es defectuoso porque, ¿sí? O ampliar investigaciones anteriores, que no necesariamente es contraargumentarlas, como decir que los estudios anteriores parecían sugerir X. Para verificar este hallazgo se necesita más evidencia y por lo tanto esta investigación, Señalar los vacíos de las investigaciones anteriores, es decir, por ejemplo, que si bien hay investigaciones en X, todavía falta ahondar en Y, o que aunque los estudios existentes han establecido claramente algo, no se han ocupado de esto otro. Eso respecto al comienzo. Luego, todo esto punto seguido, entonces presentamos el estudio. Claro, no podemos presentar todo, pero por ejemplo podemos indicar las principales características, por ejemplo decir que en este documento o esta experiencia de aula, este documento informa sobre la investigación acerca de. También otra opción es presentar el o los objetivos. Entonces con esta investigación se tuvo el objetivo de explorar, definir, medir, formular la hipótesis. La presente investigación parte de la hipótesis de que, ¿sí? Eso como segundo punto. Luego, entonces, describir la metodología. Claro, no la podemos describir toda, tenemos que decidir qué vamos a decir, qué es lo más relevante. Entonces podemos decir que se trata como de comentarios metodológicos que pueden incluir, por ejemplo, demográficos, en caso de pronto que estemos trabajando con una muestra que uno de los valores de nuestra investigación tenga que ver mucho con las características de la muestra o con los procedimientos. Entonces, podemos hacerlo muy guiado, por ejemplo, decir que en primer lugar se realizó X, a continuación se realizó esto y finalmente se avanzó en esto. Podemos entonces partir del propósito, decir que el propósito de este estudio es determinar que se vincula con presentar el estudio y vincularlo con la metodología, por ejemplo, a partir de un análisis estadístico tal, decir tipo de instrumento específico, a partir de la hipótesis, por ejemplo, se sostiene que y esto se hizo a partir de X, o los análisis fueron realizados. Entonces,
lo que hay es un comentario metodológico de lo más importante para que podamos vender nuestra investigación. Esa es la tercera movida. La cuarta movida, entonces, ya es, por supuesto, sintetizar resultados. Eso es duro cuando ya los tenemos, Lina, porque nosotros... disculpen, que lo último se escuchó más o menos. No sé si ustedes lo escucharon bien, los otros. Ah, entonces fue mi internet. Ya, perdón. Ay, vale, no, pero perfecto que Profe, me yo también lo en escuché esos más o momentos. menos. No, se escuchó más o menos, tiene razón la Vale. Sí. Entonces sí, me devuelvo. Yo diría que los últimos, en esta diapo, como la última partecita se escuchó más o menos. Bueno, entonces aquí vuelvo y cierro con el movimiento 3. Que es importante nuestra el proceso que vamos a es lo más para que nos acepten. Oiga, les quería sugerir que apaguemos todas nuestras cámaras. ¿Les tinca? Ahí. No me está cortado toda. Y ahora está un poquito cortado, Lina. A ver si ahora anda mejor. ¿Lina? Sí, no, sí, está como digiriendo ahora la noticia. Me parece que mejoró definitivamente. Ya. Gracias. Bueno, entonces acá lo que les decía es que la idea es ser un poco vendedores con respecto a escoger cuál es la información que deberíamos decir para ser lo más vendedores posibles. Respecto al movimiento 4, vale, ahora sí me están oyendo mejor. Sí, ahora se escucha bien. Ay, fantástico. Gracias. El movimiento 4, entonces, claro, nosotros con nuestros resultados seguramente vamos a tener un apego emocional significativo, entonces decidir cuáles son los más importantes para resaltar va a ser difícil. Lo importante, con los que decidamos quedarnos para tratar de ser, para promocionar nuestra investigación de la forma más sugerente, es que utilicemos verbos que sean claros con respecto a que estamos introduciendo los resultados, es decir, mostrar, constatar, confirmar, encontrar, también dependiendo de lo que nosotros queremos decir. Por ejemplo, suele suceder que en humanidades o en temas más cualitativos, nosotros usemos verbos más suaves, más mitigados, como por ejemplo, los resultados sugieren, ¿sí? Como para no decir, no, es que es esto. Es muy posible que algunos de los resultados que ustedes muestren tengan que ver más con constata, demuestra, confirma, reconfirma, ¿sí? ¿Cuál es un error típico? No colocar resultados, porque pues en realidad el aporte que nosotros hacemos al conocimiento está en cuáles son los resultados que encontramos. O decir que la investigación, mostrar que la investigación en realidad todavía no se hizo. Eso es lo que yo les decía, que por eso uno también la descripción de la metodología suele escribirla en pasado. Esto ya se hizo. Finalmente, tenemos el movimiento 5, que es discutir la investigación. Para esto, porque como todo esto es tan breve, para esto podemos, por ejemplo, discutir brevemente asuntos relacionados con los resultados. También podemos hablar de implicaciones, es decir, cómo podemos proyectar esto al campo, cuáles fueron las limitaciones del estudio, proyecciones con respecto a qué más podría investigarse a futuro o la relevancia de nuestros resultados en el área de investigación. Entonces, algunos marcadores que nos pueden ayudar con eso, por ejemplo, es los resultados confirman la importancia. Claro, ya acá le estamos dando como un valor subjetivo a lo que nosotros encontramos, ¿sí? Y estamos aportando en. Las conclusiones a las que se llega se refieren a, acá estamos hablando de las conclusiones. Frente a los hallazgos se argumenta que, acá vamos a incluir una posición personal frente a lo que encontramos.
Dados estos resultados, cabe tener en cuenta que esto podría estar pensado para hablar de las proyecciones o bien de las limitaciones. Estos hallazgos permiten informar sobre o apoyar a, es decir, nuestro aporte con el estudio va en esta dirección. Eso con respecto a los movimientos. Yo les traje varios ejemplos para que miremos. Tengo que contarles que, por supuesto, como ya habíamos adelantado, el ejemplo de Daniela, no solo, además ustedes me lo compartieron y me pareció muy bueno, sino que en realidad es destacable con respecto a los otros que yo miré en las memorias. Por eso también quise empezar por eso, para que vean lo que es un súper ejemplo bien logrado y después otras alternativas más sencillas para que no se asusten de pronto de no alcanzar un nivel como el de Daniela y Enoch. Pero eso sería lo ideal, digamos. Entonces, el póster que ellos presentaron se llama ¿Qué nos dicen los resultados de las primeras evaluaciones diagnósticas de la formación inicial en pedagogía en matemáticas? Antes de mostrárselos, yo quisiera preguntarle a Daniela, ¿cómo lo construyeron? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo decidieron que lo primero iba a ir de primeras, lo segundo de segundas y con qué iban a cerrar? Lina, la verdad es que nosotros ya teníamos un poco adelantado como el análisis de los datos. Entonces, la verdad que eso nos facilitó harto el poder hacer toda la parte de la construcción del abstract, porque teníamos esto adelantado y fue de mucho ensayo y error. O sea, no, fue de mucho ensayo y error de primero escribir un abstract muy, muy largo, ver qué partes quitar, qué cosas eran relevantes y también, claro, tratar de abarcar un poco todos los puntos que eran importantes y que tienen mucho que ver con estos 5 momentos que mostraste tú anteriormente. Sí, más o menos hicimos la construcción. Daniela, ¿y ustedes conocían un poco estas movidas o algo parecido a esto? No, pero ahí tuvimos mucha ayuda también de la profe Vale. La profe Vale, chiquillos, miren, saquemos esto, deberían hablar un poco más de la metodología o deberían incluir más de los resultados. Ahí también tuvimos harto apoyo de ella. Genial, Daniela. Ya ahora voy a presentar tu ejemplo, pero ahora le quiero preguntar a Vale. Vale, ¿tú sabías de estos movimientos? No, Lina. O sea, yo creo que ya los incorporé de tanto tener que escribir y leer, pero así conscientemente no. Eso es maravilloso porque en realidad eso es lo que termina pasando y por eso es tan interesante trabajar, digamos, con los profesores, porque ya como que ustedes tienen familiarizado y puede que algunas cosas estén un poco como ocultas, inconscientes, pero como ustedes son miembros ya de la comunidad, entonces las han ido identificando sin ponerle nombres. Entonces me parece muy interesante porque finalmente les voy a mostrar en colorcitos el abstract. Las 5 movidas están en orden, muy de forma, pues mejor dicho, como si fuera una tarea perfectamente hecha sobre las movidas. Voy a ir leyéndolo y voy a ir parando. Como pueden ver, antes de empezar, cada color nos muestra una movida y varias cosas. Fíjense que lo que vemos, cada movida no es que tenga que ser un párrafo completo, ¿sí? Esto, de hecho, el abstract en sí mismo es un párrafo completo, es decir, las movidas puede ser una oración, 2 oraciones, tampoco tiene que haber un equilibrio entre unas y otras. Por ejemplo, en este caso es muy posible que, claro, como ellos ya habían hecho el análisis, tengan mucho para decir de la metodología y tienen muchos resultados interesantes. Entonces, priorizaron espacio a esto sin por eso quitar otras movidas, ¿sí? Entonces, esta primera parte como de situar el estudio, ellos dicen, sin saber que están situando el estudio necesariamente, quiero decir, la Ley de Creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente del año 2012, en su artículo 2, señala que las universidades chilenas deben aplicar a los estudiantes de pedagogía durante los últimos 12 meses de duración de la carrera una evaluación basada en estándares pedagógicos y disciplinarios. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos partiendo de algo más general, del territorio, digamos. Y esto es importante,
¿sí? Y es tan importante que empezamos hablando de la Ley de Creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Es por esta razón que resulta interesante analizar, me encantó esa transición ahí, los datos obtenidos en esta prueba de los estudiantes de pedagogía en matemáticas. Entonces ahí transita entre situar el estudio y presentar el estudio. Con el objetivo, ellos decidieron plantear directamente el objetivo, con el objetivo de caracterizarlos respecto a los desempeños pedagógicos y disciplinares, así como también en aspectos identitarios como sexo y zona geográfica. Entonces, en una línea y un poquito, dijeron muchas cosas muy importantes sobre el estudio, sobre las características del estudio. Luego, hablan de la metodología. Tras la aprobación de la ley en el año 2013, se procede a la aplicación por parte del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica de la prueba inicia, la cual en 2016 cambia la evaluación nacional diagnóstica para la formación inicial docente de profesores. Este instrumento consta de dos partes. La primera de ellas evalúa los conocimientos disciplinares y la segunda los saberes pedagógicos que han alcanzado los estudiantes durante su formación inicial profesional a través de porcentajes de logro. Usando la base de datos de ENFID del año 2016, se realizó un análisis estadístico del tipo descriptivo sobre la muestra de 632 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemáticas que rindieron esta prueba. Esta muestra está compuesta de estudiantes de cuarto año de 35 instituciones de educación superior, de los cuales 43.99% son hombres y el 56.01% mujeres. Entonces, ¿qué incluyeron acá? Acá, bueno, tuvieron que mostrar estas fuentes de las que habían tomado los datos, que eran tan importantes, que merecían un poco de esta descripción. Y además, ¿qué hicieron y cómo está compuesta la muestra? Luego avanzaron hasta los resultados. Voy a leer los resultados sin decir todos los números. La correlación entre el porcentaje de logro disciplinar y el porcentaje de logro pedagógico es positiva y significativa. El promedio de porcentaje de logro disciplinar de hombres es de 0,56 y el de mujeres es 0,49, lo que enuncia una clara diferencia de logros disciplinares matemáticos entre hombres y mujeres. Sin embargo, al analizar el porcentaje de logro pedagógico, esta diferencia no es significativa. Finalmente, a partir del análisis se evidencian diferencias significativas entre conocimientos pedagógicos y disciplinares de los estudiantes de la zona centro en comparación con los de la zona sur, siendo superiores los de la zona centro. Los resultados muestran diferencias importantes en términos de género y zona en desmedro de las mujeres y estudiantes de zonas no centrales. Y después, una breve oración para cerrar, para que no quede como cojo el resumen. Es necesario que el sistema de formación docente nacional considere estas diferencias para promover su reducción. Ahí está. ¿Cuál es la contribución de mi investigación? Mi investigación sirve para informar el sistema de formación docente nacional. ¿Listo? ¿Qué opinas, Daniela? Es que me sorprende, le comentaba por interno a la profe Valentina, que me sorprende que hayamos estructurado esto así como, tal cual como tú lo presentaste, sin haber tenido nociones previas de esto. Sí, es espectacular, porque, claro, ahí vemos que efectivamente son usos sociales que se repiten, ¿no? Entonces, pues como uno dice, no, es que esto debería, a mí me suena que esto debería ir arriba y esto debería ir más bien abajo. Entonces, entre más sepamos como esta teoría, más fácil es porque más conscientes somos, pero sí, es muy interesante. Por supuesto, no siempre tienen que estar todas las movidas. Es lo más recomendable, diría yo, porque, por ejemplo, muchas veces se omite la movida 1, pero hay evaluadores a los que les gusta o que piensan, no, este estudio no es muy relevante. Entonces, si de pronto ellas no hubieran puesto esta primera parte, no hubieran podido justificar la relevancia que tiene el estudio, ¿sí? Hay otros que es más necesario, como el hecho de los resultados deben ir. Por supuesto, la presentación del estudio y la metodología, bueno, ¿qué hice? Así sea brevemente. Les voy a mostrar otros ejemplos tomados también de estas memorias, que no tienen todas las movidas,
y que son más breves. También escogí algunos breves como para que pudiéramos tener el tiempo, pero para que vean otros ejemplos. Recordemos que todos estos de todas formas vienen con su bibliografía al final, ¿no? Miren este es de una experiencia de aula y tiene, podríamos decir que tiene 4 movidas, pero las últimas 2 están como mezcladas. Entonces, primero, la siguiente experiencia de aula, como vemos, perdón, me devuelvo, no situaron el estudio, sino directamente se fueron a presentar. La siguiente experiencia de aula se centra en un experimento de enseñanza para semejanza de polígonos en geometría, cuyo objetivo, ahí introdujeron el objetivo, es identificar el desarrollo de las habilidades y los procesos de visualización usados por estudiantes de segundo año medio a través de la realización de una secuencia didáctica creadas a partir del modelo BAK. Yo, si fuera profe de estos estudiantes, le recomendaría no hacer una oración tan larga. ¿Sí? De pronto acá uno puede poner punto y decir su objetivo es, y ahí ya logró ser un poco, comunicarse un poco más efectivamente. La metodología se basa desde una perspectiva cualitativa enfocada en un experimento de enseñanza bajo una perspectiva cualitativa, bueno, ahí les faltó editar, a través del diseño, desarrollo y aplicación de una secuencia didáctica. No, entonces yo creo que se copió 2 veces, la cual se dividió en semejanza y figuras a escala, criterios de semejanza de triángulos y homotesia y semejanza. Ustedes seguramente saben de qué están hablando ellos, yo no entiendo, pero lo que puedo ver por los marcadores que ponen es que finalmente lo que están explicando es la metodología. Del experimento de enseñanza se concluye, entonces ahí, claro, se utiliza un poco el tema de sintetizar los resultados con discutir el estudio. Se concluye que los estudiantes identificaron el desarrollo de habilidades y los procesos de visualización. Además, yo pondría punto acá. Además, estos se encuentran implícitos en el desarrollo de las actividades que utilizan representaciones gráficas, especialmente en el área de geometría, además del canal kinestésico y auditivo. Vamos a mirar otro ejemplo. Quiero mostrarles el de conferencia breve, se los voy a dejar para que lo miren ustedes, el de póster, pensando en que es posible que ustedes igual se animen a presentar un póster. En este póster, así directamente, sin situar el estudio, movida 2, en este póster presentamos un estudio comparado respecto del conocimiento matemático correspondiente a los niveles de primero a sexto básico que traen los futuros docentes de los niveles básicos en una universidad chilena y otra española. Después, metodología. Por medio de la aplicación de 2 cuestionarios, una pregunta cerrada elaborada en Chile y otra respuesta abierta breve desarrollada en España, se preguntó a las estudiantes por conceptos matemáticos elementales. Luego, resultados. Dada la reciente aplicación de los cuestionarios, se espera que los resultados muestren diferencias y semejanzas en los rendimientos reportados, así como beneficios y dificultades de los tipos de instrumentos utilizados. Claro, acá lo que vemos es que ellos directamente dicen, no hemos analizado los datos. Esto es algo que yo no recomiendo por lo general, sino decir que ya hablar un poco de los resultados esperados, que eso estuvo muy bien, es decir, si no tengo resultados, hablo de los resultados esperados, pero no adelantar tanto que la investigación no se ha hecho. Y bueno, les voy a dejar el otro ejemplo para que ustedes lo puedan mirar ustedes, para hablar si tienen preguntas. Pero ya estamos en el tiempo. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Les parece, pues, les parece más fácil de lo que han pensado que de pronto era ya cuando uno le pone como estructura? Bueno, yo la verdad, más que pregunta, es como mi reflexión. Yo tuve un curso de escritura académica, pero jamás, o no me acuerdo la verdad, vimos cómo se escribía un abstract, un resumen. Y durante lo que yo llevo de carrera me ha tocado leer varios textos que tienen abstract y no pensé que era un proceso tan complejo, pero no por la complejidad de cada paso, sino que yo pensé que era algo como mucho más
tomo mi texto, lo resumo y listo. No pensé que tenía una serie de pasos tan detallada. ¿Pero te hace sentido cuando los ves ahí? Sí, ¿Como con sí, sí, respecto a lo que tú has totalmente. leído? Sí, sí, obviamente sí. Sí, mira, muchas veces pasa cuando tú lees artículos y lees el abstract, que es, digamos, un abstract distinto, un poco una variación del género discursivo de las conferencias. Claro, se supone que el abstract sigue la estructura del texto, como en pequeño, es como la versión en miniatura. Y en ese sentido, claro, nosotros tenemos que usar primero la introducción, tenemos que hablar como el problema, la relevancia, después presentamos como los objetivos, las preguntas, después los resultados y después la discusión. Entonces, claro, como nuevamente como desde una perspectiva un poco de uso social, se repite esa estructura, pero claro, hay quienes van a estudiar y le ponen nombre para que lo podamos caracterizar. ¿Qué opinan, Darling? María Paz, Isaías. Yo quería hablar, me gustó mucho el taller porque la verdad nosotros no conocíamos esta metodología y ahora que hemos estado viendo las diapos, hablábamos con Dali y decíamos, todo tiene sentido, nos va a ayudar mucho o al menos yo lo estoy como proyectando lo que estamos haciendo y es como ya, podríamos hacer eso entonces, cambiar esto otro y cosas así, como que se nos aclaró mucho, mucho más el panorama. Maravilloso, esa era la idea. Me encanta, muchas Gracias. gracias. Igual ahora rescatamos algunas frases porque nos pasa mucho que al redactar redondamos conectores. Y es como, no, Total. no, hay que buscar sinónimos. Y estamos como media hora buscando sinónimos porque ninguno nos calza con lo que queríamos y ahora es como, ya, sí, sí nos va a dar. Eso es súper común y sabes que también le pasa a uno con los conectores. O sea, digo como, puesto que, dado que. Se queda uno diciendo, puesto que, dado que. Y yo creo que en ese caso la recomendación tiene que ver más con primero escribir, no importa qué conector salga, no importa qué verbo, y ya cuando uno relee el texto, que ya no está como en la cabeza con la idea de que tiene que poner la información, puede como ocuparse de eso, de buscar qué palabras se repiten y ver cómo la reemplaza uno. Pero sí, uno aprende también como leyendo y un poco replicando este tipo de inicios de oraciones, y eso está perfecto. Ya después cuando tengas el PowerPoint, entonces van a poder seguir mirando algunas otras ideas. Lina, a mí me gustaría decir algo que a mí al menos me ha facilitado la vida como con esta virtualidad cuando tengo que escribir, es el tema de WhatsApp, de mandarme audios con lo que quiero decir. Me envío audios, sí, a mí misma, muy loco, pero me envío audios No, porque súper. de repente, sí, porque de repente pasa que en la cabeza va más rápido y uno no alcanza a escribir todo lo que está pensando. Entonces me pongo a hablar conmigo misma, me mando audio y después me escucho y voy tomando apuntes de lo que voy diciendo. Ay, aquí no, esta idea la dije delante, ¿para qué la voy a poner de nuevo? Me permite mucho más clarificarme. Yo creo que puede ser un dato que les puede servir a todos. Maravilloso, Daniela, yo estoy de acuerdo contigo. Yo hago un poco lo mismo. Yo no he podido porque claro, lo ideal sería lo que dice Isaías, la función de dictado de Word, pero yo soy igual, yo también como que pienso muy rápido, entonces después de hecho me transcribo y ahí sí me arreglo. Pero además porque obviamente esas situaciones uno nunca está al frente del computador. Uno siempre o ya se acostó a dormir o va caminando. Entonces también si uno se puede grabar en esos momentos, la musa no viene todos los días y no todo es musa. Entonces hay que aprovechar cuando de pronto uno tiene la idea para poderlo combinar con la práctica, etcétera. Pero sí, lo del dictado Word también es muy bueno. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan? De pronto alguna recomendación que quieran pensando en algo que les gustaría presentar en esta convocatoria que va a haber. Mariby, Jennifer, ¿ustedes quieren comentar algo, agregar algo? Valentina, como ustedes desde su experiencia de
profesionales en el área. Sí, yo sí. No, es que la verdad es que, bueno, nosotros también extendimos la invitación a los profesores de pedagogía en matemática. Habían varios de ellos que querían venir, Lina, pero hay unos cuantos que están en clases hasta ahora, entonces no sé si con la Vale no fuimos tan estratégicas en la elección del horario, pero igual queremos, justamente por eso grabamos y todo, pensando en que puedan ver el taller. Pero sí, pues efectivamente, como que uno como que aprende haciendo nomás y escribiendo los resúmenes muy mal muchas veces hasta que aprende a escribirlos bien y sabe que tiene que poner cosas, como qué hiciste, cómo lo hiciste, qué te salió, por lo menos. Pero efectivamente también uno aprende que con esa estructura de escritura, uno al leer un abstract de un artículo, de un trabajo, de una ponencia, con esa lectura uno sabe si ese material le sirve para lo que anda buscando o no. Entonces, no solamente es una buena herramienta de escritura para poder postular proyectos, papers, no sé qué, sino que también para la selección de trabajo. Y, por ejemplo, en este caso le debe pasar a la Dani y Isaías, que están en 5º año con seminario de investigación, que tienen ya que hacer varias búsquedas bibliográficas y que andan buscando información y uno no se lee ni la mitad del artículo, uno lee el resumen para ver si eso no es, y pasa al siguiente y ahí selecciona a los que mirará con más detención. Entonces, entender todos estos movimientos que tú decías en términos de estructura, si bien yo creo que probablemente el 80 o el 90% de la gente que escribe no ha pasado por un taller de escritura, porque nos tiran a la piscina a escribir nomás, efectivamente terminamos en ese haciendo, dándole esa estructura porque es lo que se valora. Yo solamente agradecerte, porque de verdad quizás los chiquillos, las chiquillas piensan que no, pero a nosotros nos sirven un montón estas herramientas, como que muy pocas veces en nuestra formación nos dieron tiempo tiempo para esto, como que le llegara una iluminación divina y uno aprendiera en algún momento a escribir resumen, a escribir en general, y no, pues un dolor de cabeza permanente y gigante. Así que un millón de No, gracias. genial, me encanta que les haya gustado. Jennifer. Sí, igual te quería, Lina, dar las gracias. Tengo esta misma sensación de los chiquillos, de los profes, que claro, nosotros hemos hecho esto un poco a tientas y resulta al final, po. Pero a mí me ha pasado tanto que le digo a los estudiantes, mira, quiero un poco esto, y llegan con una cosa y se las rayo porque nos dan con lo que yo creo que tiene que ser, pero no tenía, claro, una herramienta para decirle, mira, empieza aquí. Siento un poco de pena por todo lo que es lo más pasaba común. acá. Esta cosa de decir, mira, es que tiene que ir aquí, y claro, ellos no llegan porque no, mi intención tampoco sería que tengan que tener todo este trayecto para lograr hacerlo de manera intuitiva. Claro. Y claro, eso es lo que al final de cuentas a los pobres les pasa, hasta que uno les raya las hojas hasta que logran dar con algo. Y claro, ahora con esta herramienta que tú nos entregas, Lina, yo lo encuentro maravilloso, de verdad, quedé fascinadísima, como igual dice Mariví, yo por lo menos no tuve nunca formación de esto, y lo que me pasa mucho, que igual me pasa a veces a mis estudiantes, es que jamás lo habría buscado, ni siquiera se me habría ocurrido ponerme a buscar esto, para haber visto que había una herramienta que me podría haber resuelto el problema. Así que me voy maravillada, te agradezco harto y espero transmitirlo lo mejor que pueda, respetuosamente. No creo que me salga tan bien como a ti, pero voy a tratar de compartir esto para que no nos pase a los demás lo que nos estaba pasando a nosotros. Así que muchísimas gracias. Bueno, igual les queda también a su disposición el PowerPoint para que lo puedan usar como libremente. Muchas gracias, Lina. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que... Sí, si no hay más preguntas, liberamos a Lina, que el resto no se vaya, porque sí les queremos contar un pelín de las jornadas para ver cómo encajamos este súper taller que nos dio Lina con lo que las jornadas está proponiendo en términos de tipos de trabajo y cómo podemos acompañarles nosotros también con Valentina y que la Jenny tenga una fructífera cacería también buscando con quién trabajar. Entonces, que se queden para contar un poquito de eso. Sí. Es Yo poquito tengo la raro. clase, chiquillas, porque yo corrí mi clase.
corrí mi clase para que todo mi curso Lina viniera a verte. No resultó, pero yo gané. Así que aproveché. Bueno, ya después ahí está el video. Claro. Así que pero Lina, me te tengo que ir agradecemos porque mucho. Y Jenny, me también te corrió. agradecemos que hayas puesto una media horita ahí a disposición del taller. Muchas, Así muchas que gracias. ojalá que sigan No, grabando, con chiquillas, las muchísimo otras Sí, gusto. partes. seguimos grabando. Cuídense mucho, muchas gracias a Ya. ustedes. Gracias a ti, Chao. Lina. Que estés Un bien. beso, Lina, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Compartirles pantalla porque no es mucho el rato, chiquillas y chiquillos, es cortito, si es para contarles como por qué hicimos esto, como con el contexto de las jornadas. Denme un segundo, que les comparta pantalla. Profe Mariby o profe Vale, disculpe, yo también tengo ahora la clase con la profe, con la profe Jenny, entonces yo creo que después voy a ver esta partecita del video, para no perderme la clase también. Súper Vale. bien, Nayadet. Gracias, que estén bien, chao. Gracias, Chao. Naya. Chao. Ahí les estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, el marco de por qué con la Valentina teníamos ganas de estructurar este taller era porque otras veces bueno, de hecho está el caso de la Dani y Enoch, pero también de Darling y Allison, que las invitamos a partir de un trabajo que hicieron en probabilidad y estadística, a mandar un trabajillo para un encuentro bien importante que hay de educación superior. Pero además viene en este momento la organización de las Jornadas Nacionales de Educación Matemática que estamos organizando en la UH, desde la UH, y pensamos que es un súper lugar para que ustedes se puedan como atrever a mostrar lo que han hecho a lo largo de este tiempo. Puede ser algo más investigativo, como lo que han desarrollado en probabilidad y en estadística, pero en el caso de las jornadas hay harto espacio para otras cosas también, que no solamente son como cosas investigativas, sino que también pueden ser como algunos desarrollos más centrados, quizás lo que decía Isaías, como cosas como de aula, desarrollo de habilidades, experiencias, qué sé yo. Y es un espacio para compartir lo que la gente está haciendo en investigación, pero también en la sala de clase. Eso es una cosa bien interesante de estas jornadas nacionales. Estas son las 25 jornadas, o sea, esto tiene una tradición larga, pero no es frecuente. Normalmente en los países las sociedades de educación matemática hacen como un encuentro investigativo y otro de aula. Aquí están juntos para bien y para mal, con todo lo que eso significa, digamos. Digo para bien y para mal porque a veces la gente reclama que la investigación no se conecta con el aula, entonces que no encuentra tanto, pero igual es un buen espacio de encuentro para que se conecten esos dos mundos, etc. En este caso, para contarles a nivel macro, hay algunos tipos de trabajo a los que uno no puede acceder, el común de los mortales no pueden acceder porque son invitados. Serían las conferencias plenarias, que en este caso hay 3 invitadas internacionales, normalmente son invitados internacionales, o sea, siempre en realidad. Está implícito, no está escrito en ninguna parte, pero son invitados internacionales. En esta ocasión nos cargamos a las mujeres latinoamericanas, así que es una cosa bien llamativa en realidad. Y además vamos a incluir una cosa que no se ha hecho antes, yo todo esto se los cuento para animarlos también a que se inscriban y vayan, porque yo creo que va a estar ñoñamente entretenido. Incluimos un debate, que es una cosa que se hace en algunos congresos, en uno en particular que es el PME, que lo que se hace es que hay 2 equipos compuestos por 2 parejas, digamos, que discuten respecto de una temática, pero con evidencia científica en el fondo. En este caso, el debate ya está publicado, así que puedo decir el tema, es en torno a si se pueden desarrollar habilidades matemáticas en clases online. Entonces un equipo va a defender que sí, y el otro equipo va a defender que no. Y es una actividad plenaria también súper interactiva porque el público va a votar a quién le creyó más, a quién le creyó menos, etc. Y luego hay unas conferencias más cortitas que son como de media hora o 45 minutos, no me acuerdo ahora, pero que también son invitadas, que serían como las conferencias nacionales. Se invitan como a un representante por universidad, no de todas las universidades del país, pero sí de las universidades socias, y es gente que normalmente entonces tiene como algún proyecto de investigación andando, entonces tiene resultados interesantes que presentar, etcétera, etcétera. Pero todo eso es bastante investigativo en ese sentido. Y luego vienen los trabajos con evaluación, les puse ahí, que es a los que postulamos todos, siempre, digamos, a no ser de que nos inviten.
podemos presentar, los dos primeros son como reportes de cosas investigativas. Los reportes de investigación son para dar cuenta de resultados más extensos, porque son ponencias de media hora, y las comunicaciones breves son ponencias de 10 minutos solamente, pero siempre pensando en que de alguna manera se está presentando algún tipo de desarrollo. Podría ser también algún tipo de investigación no aplicada, que podría ser alguna cosa como una búsqueda sistemática de bibliografía, puede ser como variado el tipo de trabajo. Y los tres últimos serían las cosas no necesariamente más aplicadas al aula, porque los pósteres podrían no serlo, pero que tienen como un ánimo más de difusión un poquito más masiva. Los talleres son talleres pensando en aula escolar normalmente. Es decir, por ejemplo, uso de GeoGebra para el desarrollo del concepto de función cuadrática. Entonces se presentan actividades, cómo se puede hacer, uno debería como es taller experimentar de alguna manera. Si es que estamos hablando de algo, no sé, pues, yo he estado todo el día trabajando en observación de clase, entonces solo les voy a dar ejemplos de eso. Si uno va a hacer algo de observación de clase, debería poner un video que la gente mire, que tome apunte, una cosa más práctica, ¿ok? Esos son los talleres y son formatos que tienen 1 hora y media, entonces uno podría decir, miren, nosotros venimos trabajando esto en una asignatura, por ejemplo, y podemos hacer un taller para profes de 1 hora y media. No, yo no cerraría esa puerta. Si hay algo que se les ocurre que se puede hacer, uno puede preparar el material y hacer un taller de 1 horita y media. Y luego, las que nosotras en realidad habíamos pensado como más adecuadas con Valentina, pero yo les cuento de todas porque eran las que nosotras habíamos pensado más adecuadas, pero ustedes son libres de escoger la que quieran, es presentar un póster o presentar experiencias de aula online. Ambos tipos de presentaciones son sin presentar sincrónicamente, son actividades asincrónicas, porque en un congreso cuando uno presenta póster, normalmente a 1 hora, un día, en un segmento horario, por ejemplo, el día miércoles de 3 a 4 de la tarde hay como un break, como un descanso, y se exponen todos los póster, entonces la gente los va a mirar. Y ahí pregunta de qué se trata, es un momento bien buena onda también porque muchas veces se establece mucho contacto con gente. Bueno, eso fue lo que le tocó a la Dani con Enoch presentar en Puerto Montt el año antepasado. Y en este caso, como no tenemos la posibilidad de hacerlo presencialmente, porque las jornadas son online, lo que va a suceder es que esa explicación que daría el dueño o la dueña del póster lo va a hacer en una cápsula de video. Entonces muestra su póster y lo explica, y lo vamos a colgar en la página web de la jornada, y la gente puede preguntar en el foro. ¿Okay? Ese sería como el formato de póster online. Y la idea es que se va a poner como requisito que quienes presenten póster tienen que responder a las preguntas, porque si no, no tiene ninguna gracia. Y en el caso de las experiencias de aula online, es más o menos la misma idea, hacer una capsulita de 5 minutos, pero presentando algún material. Y ahí es donde pensábamos que podían haber varias opciones, como por ejemplo algún desarrollo, bueno, se fue la Jenny, pero uno podría pensar de algún desarrollo que hicieron en la asignatura de tecnología educativa, o han trabajado algunas de ustedes con GeoGebra con Roberto o con Beltrán, algunos de ustedes también, que podrían hacer, presentar algo de lo que han desarrollado, modelamiento matemático como una aplicación para el aula, es lo que quería decir la Vale, sí, perdona Vale. Entonces, cualquiera de esos desarrollos son cosas interesantes de compartir con otros, porque normalmente los profesores y las profesoras de las escuelas, aunque ustedes quizás se puedan sentir como muy empezando, normalmente no tienen acceso a ese tipo de desarrollo. Y nosotras sabemos con Valentina que son cosas que son novedosas, de hecho seguramente la mayoría son novedosas para mí, así que yo se los voy a agradecer. Y eso se puede presentar, está en las... si ustedes se meten a la página de las jornadas, denme un segundo, que se las voy a mandar igual por el chat. Ahí están los formatos en los que uno debe mandar las propuestas, porque uno no hace las cápsulas de video ahora, sino que uno hace un resumen, y por eso el taller de Lina, que tiene una extensión de aproximadamente 1 página, en el que uno dice de qué se trata el póster o de qué se trata esta experiencia de aula, y postula. Hay un equipo que revisa los trabajos, un equipo grande porque hay gente de hartos lados, y dice, sí, aprobado, y como está aprobado,
entonces ustedes desarrollan su capsulita con la experiencia de aula o la capsulita explicando el póster. Entonces, en esta fase, lo único que sucede es que uno debe enviar el escrito, contando qué es lo que quiere contar. ¿Ok? ¿De qué se trata la investigación? ¿Qué método utilizó? ¿Qué resultados obtuvo? Y en el caso de una cápsula de aula tendríamos que hacer la adaptación. ¿Qué es lo que desarrollé? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se puede utilizar, por ejemplo? Uno tiene que dar cuenta de esos movimientos, como decía Lina. Eso, me voy a callar mientras tanto porque les tenemos una propuesta de etapas también para poder acompañar, pero les doy la palabra para que pregunten dudas y porque también nos gustaría recoger, no necesariamente ahora ya, pero sí como qué ideas tienen en mente para, o podemos comentar entre todos, a mí se me había ocurrido que podía presentar tal cosa, cómo lo ve el resto, podemos ayudarnos. Profe, es que así como pensando en voz alta nomás, pero el tema de los guiones que trabajamos en interacciones como para pensarlo en un taller, así como del uso como de la metodología de guiones para las ¿Me vas a hacer interacciones, trabajar ¿no? a mí, Dani, o querés No, hacerlo sola? no, estoy pensando nomás, es que en verdad le he estado dando vueltas esta última semana como de qué se podría hacer. Ahora con lo que menciona usted de la experiencia de aula, también pensaba que nosotros en tecnología utilizamos GeoGebra para trabajar probabilidades y elaboramos unos árboles de probabilidades bien bonitos con Enoch. Entonces también podría ser algo así. Entonces estoy como pensando en algunas ideas de cosas que pudieran ser, pero no sé si pueden ser o O sea, no. no, sí pueden ser. Y lo de los guiones de todo esto también puede ser. Lo que pasa es que en mi cabeza no se había subido a ningún trabajo porque como estamos con la coordinación, me lo había autobloqueado. Pero nosotros puestos como a acompañar, siempre nuestro objetivo último como con los profes de PEM, es que ustedes de verdad vean en las jornadas que a todo esto se hacen todos los años, una opción de desarrollo, porque justamente uno empieza a pensar, así como está pensando la Dani, podría llevar tal cosa, y eso también le ayuda a uno a darle forma a las cosas que viene pensando, porque como decía Lina, a veces uno cree que no es un aporte, pero normalmente sí, pues si es que uno lo viene pensando, no es que uno sea tan brillante, solamente que le ha dedicado más tiempo a pensar una cosa que el de al lado no pensó, y el de al lado pensó otra que la compartirá conmigo, y de eso se trata. Entonces, claro que se le puede dar forma a esas cosas. Pues Dani, yo creo que es importante mirar, les voy a dar al tiro Mari, seguramente hay algunos que ya las han mirado, pero la página, para que vean los formatos y vean qué es lo que se pide. quería además darles una idea de, ya pueden presentar en investigaciones, lo típico que uno piensa es, tengo una investigación cuantitativa con datos, los analizo ya. O tengo una cualitativa donde entrevisté gente, pero hay otro tipo de investigación que puede ser como más de análisis didáctico, que también se pueden considerar. Por ejemplo, lo de eso que desarrollaron Dani en GeoGebra, se puede presentar como experiencia de aula, por ejemplo, para trabajar en el aula pensando en cómo aplicarlo, pero también quizás se le puede dar una vuelta más como investigativa y hacerle un análisis más didáctico, que ahí yo no tengo mucha experiencia, si quieren hacer eso ahí, o otros colegas tienen mucha más experiencia que yo en eso, pero también es como una línea que pueden pensar para un póster, por ejemplo. O sea, para animarles también, yo pensaría, y eso es cierto que están aquí la Dani, Isaías, Enoch y María Paz, que son de quinto, pero Darling y Allison también para que lo vean en el horizonte, y todo ese montón de gente que va a ver este video. Pero yo pensaría, por ejemplo, que de cara al próximo año, ustedes deberían mandar al menos una comunicación breve de lo que les salió en su investigación acción de seminario. O sea, porque eso ya es una cosa como que tiene una estructura, una revisión en lo que ustedes van a tomar como ciertos referentes teóricos, van a implementar, eso ya se puede contar con una estructura absolutamente comunicable, más largo, porque probablemente eso ya, como es una cosa de un poquito más largo aliento, ya deja de quizás caber tanto en un póster. Bueno, que en realidad en un póster de repente uno mete investigaciones de 2 años igual, digamos, pero me refiero a que si se animan como a ir subiendo de peldaño, ya cabe, pues por supuesto que cabe, y eso es lo bonito de que uno pueda ir compartiendo lo que va haciendo, si se trata de eso. Entonces, mírenlo, y a todo esto, sí, aquí tengo, perdón.
Mari, también si vas a meterte a la página de la jornada, también después puedes mostrar la página de la SOCHIEM, donde están las actas de los congresos anteriores. Perfecto. Se las muestro el tiro. Y les ponía aquí que estas eran las dos que nosotros habíamos seleccionado con la Vale inicialmente, y que lo que se piden en ambos casos son resumen de 200 palabras en un formato definido que es el que está en la página. Pero esa es la extensión, son 200 palabras. Si nos metemos a la página de las jornadas, está súper rápido esto. Obviamente está marcado ahí, le pedimos nosotros al señor web que marque en envío de trabajos, porque es lo que está sucediendo ahora. El envío de trabajos termina a fin de septiembre, o sea, tenemos todo este mes. Y si ustedes se meten al envío de trabajos, les va a aparecer... Ah, no, perdón. El envío de trabajo ya está el formulario para enviarlos. Tienen que meterse a formatos acá, en inscripciones. ¿Por qué no aparece ahí? Programa. Acá, formatos de contribuciones. Y entonces aquí están todas las que yo les estaba contando. Las conferencias plenarias, el debate. Si ustedes se dan cuenta, como estas son invitadas, no tienen formato. Y aquí están los reportes de investigación, las comunicaciones breves, que acabo de ver un error, eso debería ser una B, no una P. Y aquí están los formatos para talleres, el formato para póster, y el formato para experiencias de aula. Entonces uno lo baja y ahí está definido el tipo de letra, la extensión. En el caso de los talleres es un formato un poquito distinto porque como es un taller, lo que se pide es dar cuenta del tipo de actividades que se va a hacer a lo largo del taller, por ejemplo. Y lo otro que decía la Vale es la página de la SOCHIEM, que si ustedes entran es sochiem.cl nada más. Bueno, ahí están los anuncios de las jornadas, pero hay un montón de información. A esta paginita ustedes deberían entrar a echar un ojito de vez en cuando porque se va reuniendo como información de todas las universidades, de charlas, de cosas. Pero si ustedes van acá a las actas de las JNEM, que son las Jornadas Nacionales de Educación Matemática, van a encontrar actas que son las que nosotros le mandamos a Lina a todo esto. Ella de ahí sacó los ejemplos. No están de los años inmemoriales que deberían estar, digamos, pero por lo menos desde el año 2014 en adelante están, hasta las de Puerto Montt, que fueron en las que participaron Daniela y Enoch. ¿Okay? Entonces, ahí hay material, si quieren ver qué tipos de cosas se presentan. Ahora, las actas, les voy a romper la ilusión. Las actas son el compendio de resúmenes de gente como la Vale y como yo, que nunca pasó por un taller de escritura. Y que venimos participando en la jornada yo por lo menos de hace como 20 años atrás. Entonces seguro que mi primer resumen espero que guarde mucha distancia con el último. Y con eso les quiero decir que habrá resúmenes buenos y malos, pero ustedes ya tienen ahora una herramienta, por ejemplo, para saber eso. Pero independientemente si el resumen es muy bueno o es muy malo, hay buenas ideas de temáticas o para que vean el tipo de cosas que presenta la gente. Y con eso van a ver que hay cosas muy investigativas que obedecen a algunos marcos teóricos que a ustedes les pueden interesar más o menos, porque eso es normal, a uno no le pueden interesar todos los marcos teóricos. Hay tipos de estudios más cuantitativos, más cualitativos, cosas muy de aula, pueden ver el tipo de talleres que hay, en fin. Entonces ahí hay ejemplos, esa es la idea, que sean ejemplos. Ya uno decidirá si son buenos ejemplos, si son malos ejemplos, lo que sea, pero son ejemplos y eso ya es muy bueno. Entonces pueden entrar a eso. Preguntillas, chiquillas y chiquillos. Les muestro entonces cómo lo vemos nosotros en fechas. Bueno, con Vale pensamos que obviamente hoy día era el taller y que desde hoy hasta 10 días más, es decir, hasta el día lunes 13,
ustedes tengan tiempo como de trabajo absolutamente autónomo. Es decir, puedan mirar, eso autónomo no quiere decir que les vamos a abandonar, si quieren en este plazo de 10 días preguntarnos cosas, como decía la Dani, oiga, profe, ¿cómo ve? No sé, podemos conversar todo lo que quieran, pero en el fondo como tener 10 días para definir si es que queremos presentar algo, qué es ese algo y dónde cabe en el fondo, si va a ser cápsula de experiencia de aula, si va a ser póster, si va a ser taller u otra cosa, ¿vale? Entonces tener 10 días para darle forma a uno o más productos, no tiene todo esto por qué ser uno solo, podrían mandar más de uno, podrían mandar uno solo como persona, digamos, uno con un compañero o compañera, uno con un compañero y otro con una compañera, como ustedes quieran, si al final eso es más o menos lo que uno hace, manda un trabajo que hizo con no sé quién en una comunicación breve y otro trabajo que hizo con no sé cuánto en un póster, o sea, eso puede pasar. Y luego entonces, desde el 14 de septiembre al 21 de septiembre, nosotras estamos a su absoluta disposición. Todos los días del 18, entre empanada y empanada, podemos leerle sus propuestas y hacer este feedback de decir, ya, pero no sé, los resultados no están claros, está redundando en palabras, les devolveremos ahí con comentarios a los costados, que es el ejercicio que hay que hacer. A todo esto, ese ejercicio, a mí también me gusta mucho decir esta parte, es el ejercicio que uno hace hasta el día de hoy, por si acaso, no se sientan alumniados, siéntanse formando parte de esta comunidad nomás, chiquillas y chiquillos, porque cuando uno manda un resumen, lo lee el colega, y hacemos exactamente eso todo el tiempo. Oye, no se entiende nada, no se entiende nada, no, oye, está muy largo, te diste muchas vueltas, y eso nos lo decimos mutuamente todo el tiempo. Entonces, esa pega de entre el 14 y el 21 la podemos asumir con Valentina y seguramente con otros colegas también. Quizás la Jenny se quiere sumar, quizás David se quiere sumar, no lo sé, estoy ofreciendo a David como que puede decir que sí, No, pero en también realidad... sí. Perdón. Dale. No, que si justo en un tema que quieren abordar ustedes nos quedamos cortas nosotras, podemos decirle a otros profes. Eso justamente es porque seguramente puede que haya algún tema que sea más lejano a nosotras. Bueno, nosotras trabajamos con la Val en temas bien distintos la una de la otra, entonces abarcamos un abanico no tan chico, pero probablemente sea más idóneo David o Jairo o Roberto, quien sea, para mirar el resumen de alguna temática en particular y ahí pedimos ayuda sin ningún problema. Entonces, eso sucedería entre esa semana del 14 al 21 de septiembre. Y el envío de trabajos termina el 29 de septiembre, entonces ahí hay una semanita entre el 22 y el 29 para mandar trabajo. Y ahí ya uno se mete al formulario donde decía envío de trabajo, ponen los autores, suben el archivo y se fue la bolita. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mes siguiente, durante el mes de octubre, se van a evaluar todos los trabajos. Ahí hay una maquinaria grande de decir cuál sí, cuál no, a partir de una pauta de evaluación, y les responderán a fin de octubre si fueron seleccionados o no. Sin ningún ánimo de ilusionarlo indiscriminadamente, normalmente si un resumen está bien estructurado y está clarito, no hay ningún motivo por el cual no pase. O sea, no hay ningún motivo por el cual no pase. Entonces, en ese sentido, como animarles a nomás a que hagamos el proceso, porque les iría estupendamente. Sí. Y que inviten a sus amigas y amigos también. Obviamente. Sí. Es el carrete de septiembre, o sea, eso es lo que hay que hacer, escribir resúmenes. No, de verdad, o sea, porque la misma Naya, que bueno, no se alcanzó a quedar ahora, pero me decía, profe, ¿pero qué significa? Y le decía, Naya, no es tanta pega tampoco, o sea, la idea es hacer el ejercicio de mandar un resumen y si el trabajo es aceptado, la cápsula hay que hacerla para diciembre, o sea, de verdad hay unos márgenes de tiempo que son súper abordables. Claro, después uno lo deja para el final y el 1 de diciembre se acuerda que para 2 semanas más tiene que tener la cápsula, pero, o sea, hay un margen de tiempo más o menos amplio en el que uno sí se organiza bien. No, de hecho, seguramente las cápsulas de video va a haber que subirlas antes, no me acuerdo ahora de plazos, pero la idea es que estén publicadas en la página web un tiempo para que la gente las pueda mirar y pueda reaccionar y todo lo demás. Eso era, chiquillas y chiquillos, vale, no sé si se nos queda algo en el tintero. Que se animen nomás.
Profe, yo tengo una duda con los participantes. En las jornadas participan profes de cualquier nivel de cualquier nivel, ¿cierto? Básico y Sí. medio. Sí. De hecho, este año incluimos explícitamente a educación de párvulo y a profesores de educación especial. Se supone que las jornadas reúnen a quienes trabajen en educación matemática, independiente del nivel, independiente de la temática, si es que es un contenido matemático, si es habilidades, si es teoría, pero lo que sea en torno a educación matemática. Entonces, si ustedes en la página se meten, denme un segundo, vuelvo a compartir pantalla, dijo la cargante. Si ustedes se meten en la página que está publicado el segundo anuncio, en el segundo anuncio está toda la información, y de hecho ahí se van diciendo como, bueno, eso, pues todos los anuncios, quiénes son las conferencistas especiales, van a haber como 4 o 5 anuncios, entonces el tercero creo que está situado para octubre, o al comienzo de octubre. Está súper rápido mi computador, lo siento. Que viernes a esta hora del día está fatigado. Yo relleno por mientras que otra cosa interesante de estas jornadas es que es gratis para estudiantes de pregrado. En otros años igual hay que financiarlo. Eso es algo Hicimos que un libera movimiento de ahí. problemas. Sí. En el anuncio aparecen, se ve súper feo ahí ahora, pero da igual, porque lo que les quiero mostrar basta con eso. Ahí está anunciado el debate. Aquí está, Isaías, un poco lo que tú preguntabas. Aquí están como las temáticas que uno puede, a las que se puede referir, y son súper amplias, porque dice análisis del libro de texto, análisis curricular, didáctica de la estadística y probabilidad, didáctica de la aritmética, de la geometría, bla, 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 bla. Otras didácticas, razonamiento matemático, desarrollo de habilidades y competencias, evaluación, errores, obstáculos y dificultades, etnomatemática y estudios socioculturales, epistemología e historia. O sea, si uno no cabe en algo de eso, porque está muy perdido. De hecho, se agregó género y matemática, que era algo que clásicamente no existía, pensamiento computacional y tecnología, porque ya de hecho es hasta un estándar en la formación inicial docente, plataformas virtuales y enseñanza remota. Y en niveles educativos, si ven, está educación de párvulo, básica, media, superior y posgrado, educación especial y educación continua. Entonces, sí espera congregar a todo el mundo, o sea, por eso les digo, si uno no cabe en algún lugar ahí es porque se equivocó de jornada, pero en términos de temática y de nivel, como que se supone que más o menos están todos. Sí. Eso, si no tienen más dudas y preguntas, solamente les damos más tiempo para pensar nomás. Nosotros habíamos puesto de 2 a 4, pero con el único fin de tener tiempo suficiente para explicar y darle a Lina también el tiempo que necesitaba. Pero nos quedamos súper atentos con la Vale, deseosas en realidad de que lleguen propuestas y que podamos discutir, como les decíamos, si es que hay una cosa que no están tan seguros que puede ser, en realidad como que el único camino de repente es conversando. Si uno conversa y le empieza a dar forma, normalmente uno parte de unas ideas muy amorfas hasta que les termina dando forma. Así que les damos las gracias por el buen ánimo de venir, de participar. Sí, muchas gracias. A nosotras también nos da ánimo de seguir inventando cosas. No, Sí. gracias a ustedes, profe, por esta instancia, que fue como el mismo acompañamiento que hicieron con nosotros en algún minuto, pero solo con los dos. En cambio ahora igual es bueno como que esto de comunidad, yo creo que entre todos también nos podemos ir apoyando en las ideas y ojalá que la mayoría de nosotros se nos ocurra algo para poder presentar. Sí, sí les va a ocurrir. Se les va a ocurrir más de algo, de hecho, van a tener que elegir capaz. No, animarles nomás. Quedamos esperando que nos manden cosillas, así que bueno que les haga sentido. Así que tengan buena tarde, buen fin de semana. Chao, profes, que estén bien. Chao, Bien. que estén Chiquillos. bien. Chao, chiquillas. Listo. Chao, gracias. Muy bien. Bien. ¿Vale, paras tú? Ya, lo termino ya. Adiós.